Infopork.com. Sua palestra com o título Descobrindo os Impactos Financeiros Escondidos Dentro da Informação. O Dr. Mike Moore é graduado em Agronomia e Ciência Animal pela Universidade de Minnesota, em 1985. É doutor em Medicina Veterinária pela Universidade de Kansas, em 1990. Fez seu MBA em Finanças pela Cambridge University em 2003. Na sua vasta carreira profissional, o Dr. Mark Moore iniciou em uma das maiores e principais clínicas de consultoria veterinária nos Estados Unidos. Trabalhou para a Bering, e em seguida para uma empresa de investimentos em levantamento de capital e gestão de portfólio. Trabalhou também por mais de 10 anos para a Smithfield Foods em todos os Estados Unidos e em suas divisões internacionais, no qual ainda é consultor. O principal foco de Moore é a especialização e gestão da produção agrícola, as finanças e a produção de alimentos de origem animal. Atualmente, Moore possui uma empresa de consultoria, Triângulo Global Consulting, e atua como consultor global na Europa, China, Brasil, América Latina e também nos Estados Unidos. É um prazer recebê-lo. Dr. Mike, por favor. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Souza. Tá bom. Muito obrigado por the opportunity to visit and to share some ideas. Compartilho algumas ideias e espero Generate some poder discussion. generar alguma discussão com os amigos. Okay. Muy bien. So we Entonces empezamos primero. Okay. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los impactos financieros para la información en el sistema y vamos a hablar sobre esta información aquí y la creación de sistemas para la decisión productiva y después cómo vamos a utilizar lo que hemos aprendido. Muy bien, entonces me gustaría empezar con este background. Entonces este es un modelo financiero que yo estudié en la universidad y es una fórmula matemática estándar que incluye el costo de producción de un productor promedio en Estados Unidos. Aquí abajo tenemos básicamente el año 1974 y tenemos aquí 2014. Perfecto. Entonces, hay muchas cosas pero el concepto básico aquí es que esto aquí es el área de ganancia por cabeza, por cerdo, por mes. Es la ganancia por cerdo por mes de 20, 30, 40 dólares por cerdo. Aquí han perdido dinero, aquí, seguro. Entonces, una cosa importante en esta figura es demostrar que en promedio, cuando éramos jóvenes, trabajando en la granja, la ganancia por cerdo era 22 dólares por animal gordo. Entonces, pero ahora estamos agregando 2 dólares por cerdo más. Entonces, en nuestra vida de criadero vemos el aumento bajar 10 veces, disminuir 10 veces. Perfecto. Aquí.
Esta línea es los dólares totales necesarios por cerdo en términos de costo. Entonces, groseramente, esto es $100 por cerdo de costo. Pero ahora si miramos a los últimos años, esto es casi $200. Entonces tenemos casi 2 veces la inversión y tenemos 10 veces menos la ganancia. Perfecto. Entonces exactamente aquí en 2014 tenemos más ganancia, pero como resultado de las presentaciones de esta mañana del PDD, por ejemplo, entonces ayer más ganancia hoy, pero esta ganancia, como ustedes vieron esta mañana, en la ponencia de esta mañana, hubo una firmina que demostró que no había nuevos ganancias desde agosto. Entonces apenas como PD, no hubo PD desde agosto. Yo no quiero hablar ahora sobre PD, pero ustedes pueden ver, esta enfermedad va a volver al normal, como en Europa. Europa tuvo el mismo problema en 2003 y por tanto esto quiere decir que la probabilidad de los altos precios para Brasil hoy van a desaparecer cuando el sistema político cambie, y ustedes pueden ver que los problemas de PD también van a desaparecer. Toda la preparación, esto es Brasil, esto es toda la ganancia por cerdo por mes. Entonces pueden ver que esto aquí no va a ser igual a las pérdidas. Entonces se hacen un promedio aquí mismo, queda así. Entonces tenemos 3 años, 4 años negativo y tenemos un positivo aquí. Pero esto es político. Perfecto. Entonces la preparación es decir cómo vamos a preparar para estos cambios. Este es el costo. La ganancia del promedio. En Estados Unidos hay un banco que presta dinero a los productores de porcinos, y ustedes pueden ver que buenos productores pueden ganar buen dinero comparados con el promedio. Entonces esto nos da lo que me deja frustrado en lo general, pero ahora aquí hay espacio para mejoras si nos preparamos para el futuro. Muy bien. Problemas de cosecha de datos. Entonces, la mayoría de los sistemas cosechan datos y tienen grandes números de datos, pero estos datos no tienen relevancia con respecto a la información. Hay muchos números, pero lo que quiere decir estos números, porque uno va a la hacienda y el número puede ser algo totalmente diferente. O en Brasil vemos muchos números, pero yo voy a la granja no es lo que dicen los números, y muchas veces el cálculo que el computador está utilizando no es padrón utilizado en todo el mundo. Entonces ahora cuando uno busca hacer un benchmark es difícil. Muy bien. Entonces el proceso de cosechar los datos puede ser independiente para la relación de los otros datos. Entonces se usa un software aquí para organizar estos datos y hace falta un sistema. El sistema tiene que ser organizado. Entonces, un ejemplo aquí, hablamos todos dentro, todos fuera, en términos de producción. Buena idea, pero cuando uno va a la granja, uno pregunta, ¿dónde están estos 300 cerdos? Que bueno, los hemos cambiado. Ahora no se trata todos dentro, todos fuera, pero en el papel es.
Entonces tenemos que hacer el sistema de información que nos diga lo que está ocurriendo físicamente en la granja. Es una cosa sencilla, pero puede no ser tanto. El sistema de información tiene que ser igual al sistema físico. Entonces, los datos financieros necesitan ser organizados de manera a que acompañen la parte física. Entonces, porque acuérdense, yo creo que ayer tuvimos una charla sobre la equivalencia entre el físico, el biológico y el financiero. Entonces, por ejemplo, muchas empresas, grandes empresas sobre todo, recogen informaciones financieras, pero estas informaciones financieras es costo repartido por mes, dividido por mes, pero en la granja vemos el costo por cerdo, porque el cerdo puede existir durante varios meses. Entonces, cuando uno ve informaciones sobre costo, no quiere decir mucha cosa respecto al cerdo, mismo que matemáticamente podamos hacer esta equivalencia. Otra cosa que hablamos es usar los principios GAP, que son los principios de contabilidad, y tienen reglas para hacer la contabilidad, son reglas internacionales. Apenas como un ejemplo, cuando contamos cerdos, hay una manera de contar cerdos, ¿está aquí? Pues no está aquí. Y en contabilidad hay 4 maneras que uno puede contar el dinero. Perfecto. Entonces, un ejemplo de datos financieros, tienes que realmente trabajar para que físicamente corresponda a la producción. Perfecto. Entonces tú tienes aquí cómo cosechamos los datos y aquí cómo podemos rellenar las lagunas para que todo esté junto. Muy bien. Organizar los datos. Entonces, primera cosa, necesitamos limpiar los datos para estar seguro que hay formulaciones. El segundo es el proceso de cosechar los datos, que parece ser sencillo, pero es como en la granja, tiene que estar de acuerdo con la parte física, no puede ser nada complicado. Proceso, cómo entramos los datos, cómo tiene que ser sencillo. Pues siempre que miramos una hacienda, es una finca, es muy complicado. Siempre vemos un gran sistema, un pequeño sistema. Por mí, el tamaño no es problema, pero a mí, yo tengo que saber cuántos datos entran en el computador. Tienen que ser los mismos que se usan en la oficina, significando que la cerda tiene 12 cerditos que han nacido vivos y 10 han sido destetados y uno murió. ¿Dónde está el otro? Estos detalles que parecen pequeños son importantes. Por eso usamos programas de computadoras que nos ayudan a rastrear estos problemas para descubrir que los datos son precisos. Lo segundo es tener un banco de datos para poder hacer correcciones. Entonces, si cometemos un error, no hay problema, tenemos una manera de arreglarlo. Banco otros sistemas donde los datos son introducidos y después el banco está cerrado. Yo respeto la disciplina, porque hay que haber maneras de corregir los datos. El paso siguiente en un sistema de organización, hay que reportar. Formatos de reporte que existan en la propiedad, que tengan el tamaño correcto y que atiendan a la investigación correcta. Tenemos gráficos, tenemos informaciones básica sobre los aspectos distintos y tenemos el proyecto del futuro y todo lo que estamos mirando aquí. Muy bien, resultado del sistema que está organizado bien, tenemos transparencia de los datos. Entonces, una cosa que es importante, la razón por la cual cosechamos los datos es para tener información sobre el trabajador, de manera que ellos puedan tomar una decisión mejor sobre lo que
buscan hacer. Entonces, si tenemos información, si la información permanece en la oficina o si hay reportes que los dejamos en un cajón, ¿cómo podremos hacer mejoras en el sistema? ¿O será que solo estamos intentando manipular la estructura? Porque la información tiene que estar en línea de frente. Muy bien. Y los datos tienen que ser transformadores, de manera que el sistema tenga informes que nos digan lo que hacer. Perfecto, entonces un paso es cosechar los datos para estar seguro que son limpios. En segundo lugar, hacer la organización, la matemática del dato, para que cuando el número resultante esté en una determinada área, entonces nos puede decir, podamos decir, tengo un problema, y tengo un problema que puedo resolver. Tengo un problema que puedo resolver, pero no lo puedo resolver, necesito ayuda. Y es aquí donde el sistema de información necesita ser capaz de volver y decir la diferencia entre estas dos. El aspecto de la producción del cerdo está integrado y las relaciones y todas las dependencias. Entonces aquí las implicaciones del financiamiento y la decisión e incluso hacer alertas con respecto a los problemas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí. Muy bien. Entonces el siguiente es construir el sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso en el sentido de ayudar a tomar decisiones? Paso 1 es procesar y cosechar los datos, todos los aspectos relacionados al negocio. El segundo es recoger los datos igual al proceso funcional de producción. Entonces el físico debe estar de acuerdo con el dato. Paso 3, se usa un software que nos ayude a los datos a ser puestos en la forma que sean operativos. Paso 4 es el chequeo de los datos para estar seguros que son íntegros y que el sistema tenga la información correcta. Paso 6, hay que crear relaciones de manera que podamos entender cómo esto impacta cuál es el impacto a cambiar una variable y cómo eso afecta a otras variables. Creamos los gráficos, es importante porque recuérdense, la razón principal que cosechamos estos datos y los cambiamos en información es para que el funcionario pueda hacer su trabajo mejor. Ahora, la gente que trabaja en la propiedad tiene tiempo de estudiar todos estos números. Yo creo que no. Yo creo que... Entonces la pregunta siguiente es, tú tienes un número, ¿será que este número está relacionado a cuánto es variación? ¿Cuánto de esto es la variación normal? ¿Cuánto de esto cambia? No importa qué pasa. Contrario a si esto cambia la estadística 1, 2, 3 veces de desviaciones estándar. Entonces, y aquí tenemos la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez. Perfecto. Entonces, poniéndolo todo junto en un proyecto, de manera que podemos relacionarlo con futuros proyectos y podamos hacer la interpretación. Entonces, estos son los puntos principales de utilizar los datos y estos son los pasos de cómo cambiar los datos en información e información en previsión, lo que nos parece que va a pasar en el futuro y cuáles son los riesgos que podemos correr. Entonces, la producción. Entonces, un ejemplo. Esto es un ejemplo automático. Se hace el download. Entonces, por ejemplo, tenemos la raza, las semanas de la cubierta, tenemos aquí la estación de gestación y entonces tenemos automáticamente, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de diferentes situaciones
Aquí no hay problema, aquí hay problema, pero no es grande. Y aquí hay un problema diferente porque esto es un cambio de... hemos cambiado el tiempo, cambiamos el grupo. Aquí hay un problema una semana. Entonces este problema yo tenía, pero entonces ahora tenemos información, tenemos datos y podemos transformarlos en información, y ahora tenemos una alerta que nos dice cuándo tenemos que revisar nuestros datos. Ahora, al mirar hacia el futuro, vamos a hablar sobre predictabilidad. Ahora, al recoger la información, miramos cuál es la capacidad de retorno. Vemos que en este tipo de... hicimos una mala administración aquí y aquí 2 veces. Entonces ahora sí permitiremos a todas estas cerdas que procrear, tendríamos un problema de mortalidad y tendríamos un trabajo adicional, más trabajadores, más mortalidad. Ahora cuando voy a la granja veo que la mortalidad ha aumentado. Yo veo que una razón principal es la planificación, no es la diarrea, no es la genética, no es el tiempo, es la planificación. Puede haber también esos otros problemas, pero esta es la razón principal. Aquí no hubo suficientes cubiertas, entonces ahora tenemos un problema en el futuro. Tendremos un problema con estas seres porque vamos a necesitar más y vamos a tener un problema en el flujo, por espacio. Tenemos un problema aquí. Entonces ahora cuando el GPD disminuya, no es sorpresa más. Yo estoy viendo aquí lo que va a ocurrir. Y sabemos por cuenta del tiempo, sabemos para arreglar esto y para mantener la edad de destete y tener la máxima productividad, entonces tendremos que hacer estos kills para sepamos previamente hablar con la gente de genética o el tipo que está preparado y sepamos que hace falta preparar para más cerdas que lo normal. Esto es el ejemplo del uso de la fecha, la información como predicciones del futuro. Yo estuve en una planta, tuvimos este problema. En este caso tuvimos un problema aquí. Entonces esto es una oportunidad a medida que este flujo de nacimientos, de partos, entonces entramos en el destete y la terminación, y entonces ahora aquí tenemos un problema y aquí tenemos otro problema. Perfecto. Entonces tenemos que preparar el futuro y cómo vamos a administrar esta eficiencia. Benchmarking interno es una cosa importante. Aquí tenemos el árbol de producción. Aquí nacimientos muertos, natimuertos, nacimientos vivos, mortalidad, destetes para matriz, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira esto, uno ve que, no hay más problemas aquí. Entonces, en el benchmark interno, bueno, pero ¿cuál es este problema? Entonces sí, si queremos tener todos estos cerditos al destete, esto en el futuro no va a ser imposible porque no hay suficiente inventario para hacerlo posible. Entonces necesitamos enfocar aquí. Entonces esto es un problema. El señal está hoy, pero el problema será mañana. Entonces tendremos tal vez que pedir alguna ayuda.
benchmark este no es importante una vez al año, no más que 2 veces al año, pero es importante. Entonces, aquí tenemos los años y aquí tenemos el destete por cerda por año. Perfecto. Entonces aquí está una empresa muy mala, muy mal, pero ahora aquí uno tiene empresas múltiples, 20 años, los mismos números. Básicamente en 20 años no fueron aprobadas, mientras las otras, mientras en los sistemas aquí todos están compitiendo en el mismo nivel. Entonces el benchmark es importante pero si miramos a la otra información, el otro lado de la información, vamos a evitar este problema de no mejora. Ahora el segundo ejemplo, un ejemplo para terminación. Aquí tenemos el flujo, aquí entonces tenemos aquí las semanas. Entonces, cuando tenemos un problema aquí, tenemos una alerta. La alerta cuando actuar es aquí. Entonces nos ayuda a administrar la granja mejor para entender las diferencias entre una semana de producción contra un determinado punto en el tiempo y las distintas soluciones para el mismo problema. En el futuro, utilizando este tipo de información, podemos mirar cómo esto se ve en la proyección. Otra manera de mirar esto, aquí están las semanas y la entrada. Este es el número de cerdos. Entonces ahora cuando tenemos mortalidad aquí, que en la tercera y cuarta semana, entonces esto no debe ser sorpresa, porque esto es más una consecuencia. Esto no es la razón de la mortalidad, la razón está aquí, las consecuencias están aquí. Otra cosa, aquí está la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Porque normalmente la mortalidad, a medida que el lechón se hace mayor, la mortalidad disminuye. A medida que el lechón crece, la mortalidad disminuye. Pero ahora, mirando las informaciones, podemos ver una predicción, podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro, mirando los datos. Gestión en salud. Entonces, mirando el mismo tipo de sistema que hemos trabajado todos los días, básicamente construimos la información de esta manera. Entonces tenemos la parte de la salud aquí, el plano de salud, diagnóstico y el monitoreo. Esta es la parte sanitaria. Dentro de estos conjuntos tenemos las bases de datos y procesos diferentes que son organizados juntos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora cuando uno mira al diagnóstico, es importante mirar que ahora uno tiene la jaula 3, 6, 9, las semanas, y entonces los índices de incidencia, el número de animales que tienen las distintas enfermedades. Entonces, por ejemplo, estos datos, si uno mira al patógeno, ayuda a entender lo que está ocurriendo, qué ha ocurrido aquí, cuándo ocurrió, los distintos tipos de enfermedades, cómo sabemos que ha ocurrido y aquí lo podemos ver todo. Se puede cosechar esta información junto con la información de diagnóstico que viene del laboratorio. Ahora tenemos la información, o podemos usar necropsia, la información del laboratorio. Si no tenemos un diagnóstico del laboratorio, podemos hacer una necropsia. Esto es estos son las semanas y el número
promedio y la variación. Entonces, sabiendo esto, ahora podemos mirar los pulmones para ver cómo contra el diagnóstico. Otra cosa, utilizar la salud, el monitoreo de salud. Aquí tenemos la sorología de una enfermedad, puede ser influenza, macoplasma. Entonces tenemos tiempo, y aquí el tiempo es un año, puede ser hasta un año, donde las cosas están bajo control, no hay ningún problema. Y tenemos problemas aquí con influenza. Entonces el punto aquí es que monitoreando y mirando todos los meses, ahora podemos ver lo que ocurre aquí en la granja y cómo esto impacta lo que ocurre en el sitio 1 y cómo eso impacta el sitio 2. Entonces uno puede tener buen tiempo aquí, mal tiempo aquí o tiempo normal aquí, y estos son distintos procesos de enfermedad. Entonces hay problema en el sitio 2 contra el sitio 1. Entonces también hay la variación. Entonces, naturalmente, cuando miramos una enfermedad, cuando monitoreamos y vemos algo que pasa de 3 desvíos estándar, desviaciones estándar, vemos que aquí hay un problema con la salud. Entonces, muy bien, por la terminación, ¿cuándo empieza la terminación? Uno necesita más medicinas, hay que cuidar la ventilación, hay que cambiar la planta, y esto no es una cosa sencilla, pero ayuda a predecir el futuro si queremos producir a mejor costo. Entonces aquí a 10 semanas de edad, por ejemplo, yo no me sorprendo cuando veo lechones de 15, 20 semanas. El problema es, estamos respondiendo a lo que nos dijeron que iría a ocurrir. Otra manera de mirar esta información, aquí tenemos la mortalidad. Esto es el mismo sistema, diferentes estados de salud. Estos son flujos con una enfermedad, con influenza, con otra enfermedad. Esto es flujo con 3 diferentes tipos de enfermedades. Esto es un flujo con 5 tipos distintos de enfermedades. Entonces ahora uno tiene la mortalidad promedia a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces aquí tenemos el costo de la medicina. Todo lo que uno hace, toma la información de estos datos, esto es información. Esta información empieza a decir, mire, usted está invirtiendo, gastando en dinero, y esto va a hacer diferencia, porque uno puede invertir, gastar, puede no gastar, y puede gastar mal, comprar la medicina que no es la correcta. Entonces ahora tenemos distintos estados de salud y puedes ver si estoy invirtiendo bien o mal. O si aquí, por ejemplo, estoy gastando mucho dinero, pero invertí correctamente porque estoy manteniendo la mortalidad en línea con los otros. Aquí no. Aquí insuficiente, alta mortalidad, no inversiones suficientes, no estoy utilizando medicinas suficientes, y aquí tal vez de más, pero y aquí tenemos un error, hemos cometido un error. Entonces la razón por qué esto es importante es porque cuando uno va a la granja y ves que el costo de la medicina es lo que sea, no importa cuál es el número, pero lo que importa es el número que utilizamos aquí. Entonces este es el número que tenemos que controlar. Si decido seguir un sistema que no es el bueno, que no es el mejor, uno tiene que agregar medicinas para mejorar el desempeño. Muy bien, esto es el mismo gráfico que hemos visto ahora, pero lo mismo, voy a saltar mirando gramos por día.
Es el mismo cuadro, se puede interpretar de la misma manera. Esta gestión financiera, esto es los datos financieros. Si miramos el costo aquí de crear un cerdo y cómo esto impacta y el desmame cuando destetamos un lechón, hay un impacto porque tiene que ir a la guardería y cómo eso impacta el costo final hasta la terminación. Entonces hay que entender cómo el pienso es un gran costo, pero otro costo es el costo total de crear este cerdo. Entonces tenemos que equilibrar el costo de creación contra el costo de producción. Otra manera de mirar los datos, cambiándolo en información, este es el peso de la carcasa, esto es el número de cerdos. Pueden ver aquí que básicamente en dólares perdemos $1.50 por cerdo del azul contra el rojo. Este aquí en particular recibió 2 dosis de vacuna contra 1 dosis de vacuna. 2 dosis cuestan más. Entonces, si el estudio financiero es basado por gastos por mes, es malo. Pero si es por cerdo, no hay problema. Muy bien. Planes, el costo del plan. El plan tiene un sistema de información, de datos, hay que seguirlo. Y ahora mirando a factores de riesgo que nos han hablado esta mañana. Entonces, ¿cómo hacer esto? Mirar los diferentes flujos y cuando uno tiene señales de problemas distintos y entonces mirando cómo esto se relaciona a los datos de salud, diferentes datos diferentes, y aquí tenemos los riesgos. Entonces lo que terminamos al final es decir, muy bien, para el mismo presupuesto del mes podemos rearreglar este presupuesto. Todo lo que hacemos es del punto de presupuesto aquí, retiramos dinero aquí y ponemos más dinero en el flujo rojo, o retiramos el flujo verde, retiramos en el flujo, ponemos en el flujo rojo, y aquí no tomamos ninguna decisión. Entonces podemos usar estos datos, transformarlos en información y lo transformamos en decisión para saber cuánto podemos gastar en ese mes. Muy bien. Por cuenta del tiempo voy a andar un poco más rápido. Esto es la diferencia en producción, estudiando los distintos flujos y cómo podemos mirar los costos de producción de manera a encontrar que los flujos, mirando las tasas de salud, comparando con el costo contra... Visite www.infoporc.com.